Este es un dato, Arturo, es dato. O sea, no vamos a entrar en interpretaciones. Punto 3 es el crecimiento, ¿no? A ver, les voy a dar un dato importante, porque me parece que en esta mesa somos gente seria e inteligente. Primero, hablar del crecimiento económico no es la única variable para medir el bienestar. De hecho, es la peor variable para medir el bienestar, porque puede haber economías que crezcan con mucha desigualdad. De hecho, México es la 11ª economía y tiene una enorme desigualdad. Pero otras economías, Chile, Brasil, Colombia, van a crecer al 3%. Guatemala va a crecer al 3.6%. Eso es una Según tontería. los datos. Pero en América Latina, el resto de los países te voy a dar un crece ejemplo. Los un países que 20%. tienen las mayores caídas económicas, cuando llegan a los topes bajos, tienden a tener crecimientos porcentuales altos. O sea, el crecimiento porcentual medido desde la perspectiva de bienestar es una locura, es tecnocracia absoluta. O sea, es no entender variables de bienestar. O sea, es verdaderamente, o sea, me sorprende de Juan. Juan debería estar en el PAN, no en Movimiento Ciudadano. Sí, se dice progresista, ¿no? Es más, Juan debería de cambiarse aquí al lado y debería ser parte de esta alianza perversa de tecnócratas y neoliberales como el MACPAN. Nosotros votamos por esas políticas salariales. Porque es positivo y lo he ¿Cómo si reconocido. ganaron un solo diputado en las Fue en el elecciones de sexenio 2024? pasado, ¿De qué hablas? salario. ¿Cuántos Fue en el diputados, sexenio- ¿cuántos diputados ganaron? Permíteme. Con los pluris. En el sexenio- con los pluris. en el sexenio Con los pasado. pluris. ¿Tú eres pluris? Cuando fueron en Sí, alianza, pasado. cuando fueron en pedía las alianza, tres, cuando fueron en en el alianza, sexenio cuando fueron en pasado, alianza con el PAN, en el sexenio cuando pasado, fueron en alianza en con el el PAN, sexenio pasado, cuando fueron en en el alianza con el PAN. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos hoy jueves 18 de diciembre del 2025. Arrancamos porque hay debate en el espacio de Azucena Uresti. El día de hoy, Arturo Ávila le puso tremenda exhibida a Federico Dorin y a Juan Zavala, esta oposición del MACPRIAN, que la verdad es que yo no entiendo, o sea, de verdad, no pueden, o sea, no tienen la capacidad o no tienen la humildad de reconocer lo que se está haciendo bien. Yo entiendo que hay muchos puntos en los que pueden criticar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum o de López Obrador, pero de verdad no pueden reconocer por lo menos el tema de el bienestar de las personas, de la reducción de la pobreza. O sea, esto lo vive el pueblo, esto lo siente el pueblo. Digo, no vamos a decir que ya todos vivimos holgadamente, no, pero sí ya el pueblo se siente menos apretado. O sea, sí ya el pueblo está sintiendo el resultado de la política social. Programas sociales, mejor salario, o sea, el desempleo, menor desempleo, la desigualdad que se ha reducido. O sea, el pueblo lo vive, el pueblo o sea, capta esto, lo palpa. ¿Por qué la oposición no son capaces de reconocer ni esto? O sea, es de verdad lamentable. Vamos a ver el debate porque Arturo Ávila le puso tremenda arrastrada a Federico Dorin y a Juan Zavala. O sea, de verdad, es lamentable la postura de la oposición. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió. Hola, perdón. Son las 8:30. Es que estaba yo aquí recibiendo unos regalos muy bonitos. ¿Lo puedo presumir? Oiga, ¿por qué no los escuché? ¿Alguien me escucha? Creo que me desconecté de todo. ¿Sí me ayudan? Arturo Ávila ya está acá y Federico Dorin y Juan Zavala. Ya voy. ¿Cómo están? Bien. Y entonces, perdón que nos tardamos en entrar porque mira, Federico, lo que me trajeron de regalo. Mira, Juan. Grandeza. Pero deja ver tu cara de felicidad también. Eso, muy bien. Oye, ¿ya lo leíste? Una parte ya ¿Y de empecé, qué, de qué se trata, Pues fíjate que el presidente está dividiendo esta obra en dos partes. Grandeza es la primera parte, Gloria será la segunda parte que va a presentar el segundo año. Ándale, Y lo que hace el presidente es retomar ideas de obras tan importantes como las de Todorov, por ejemplo, o como la de 1491, ¿no? En donde se habla claramente que los pueblos originarios, antes de la colonia, pues eran pueblos que no sacrificaban, que tenían una gran democracia, que tenían sistemas avanzados. No, pero sí es importante, te voy a decir por qué. Quería ver si me lo había dedicado. Hay varios mitos. Yo me voy a encargar de eso, pero hay varios mitos. Y me parece importante y lo dejo aquí sobre la mesa. Con mucho cariño para la gran periodista. El origen de la colonia justifica, ¿no? La forma en la que lamentablemente sometieron a los pueblos originarios los españoles a partir de conductas salvajes que no existían, ¿no? Eso me parece muy relevante decir, no existía esto, ¿no? Segundo tema importante, ¿no? Que me parece importante retomar acá. Gran parte de la población de los pueblos originarios muere por la cantidad de enfermedades que traen los españoles. Se habla incluso en una de las horas más relevantes de los años 60, que mueren alrededor del 90% de la población, ¿no? Los españoles también traen la corrupción, que no existía acá, ¿no? Y entonces, esta idea que se concibe a partir de la colonia, construye primero un clasismo y un racismo importante, porque era como decir que los pueblos originarios eran salvajes, y no era cierto. Eran pueblos mejor desarrollados, con mejores sistemas democráticos. Y empieza Doink, ¿no? Ya sabes que ellos se sienten españoles, y claro si que pudieran no, le rinden, si pueden le rinden homenaje mira, a la corona, ¿no? ¿Por qué me parece relevante, no? Porque hay que contar la verdad de la historia, bueno, hay que estar orgullosos de dónde venimos, hay que estar orgullosos de los pueblos originarios, a los que tanto desprecia el PAN. El PAN siempre los han despreciado, hombre. ¿Sí? Ellos no promovieron reformas constitucionales, pero felicidades, lo tienes. Y si me permites, incluso puedo mandar a la chingada ese libro para que venga con una dedicatoria para ti, Azucena. Bellísima dedicatoria. Está bellísimo. Ya, relájense todos. Es un gran libro. Gracias a la gran periodista, querida y admirada. Gracias. Azucena, no, gracias, en serio. Azucena, a mí me gusta de su presidente favorito.
No hay presidente favorito, hay presidente. Sí, ¿sabes? O sea, hay presidente y creo que en el momento en que alguien es presidente o presidenta, pues va, es el apoyo tengo y es lo que se presidenta tiene favorita. que hacer. Oye, perdónenme que dejé al compañero de Zacatecas, ¿ya se fue? Ah, perdón. Bueno, gracias, Alonso. Es que aquí me llegó con el regalo que pues me encanta para llevármelo en las vacaciones. ¿Cómo estás, Juan? Bien, contento. A ver, lo bueno, lo malo, lo feo, ¿cómo vamos cerrando este año? Ya, Pues no vamos a un comentario del. Ah, no, pues sí, pues es cosa que esa. pensé que no querías. No, a ver, Dorin y yo- a mí eso no me merece ningún comentario. Pero sí la reflexión de los pueblos y barrios originarios. A ver. Es profundamente hipócrita que venga Arturo aquí y cualquiera de Morena a llenarse la boca con los pueblos y barrios originarios después de que los traicionaron grotescamente 2 veces. Pongo los 2 ejemplos completos. En el Tren Maya atropellaron todos los derechos de los pueblos y barrios, les violentaron sus derechos y la biodiversidad de los mexicanos con el argumento de la seguridad nacional por los durmientes de las vías del ferrocarril. Y recientemente en la discusión del atraco de la ley de aguas nacionales, ahí estuvo el debate, donde les exigimos que nos enseñaran la consulta a pueblos y barrios originarios, a la que tienen derecho en el artículo 2 de la Constitución, en cualquier acto de gobierno que pueda causar molestia, obviamente cuando esté en riesgo tu título de concesión como agricultor, como campesino, y no los consultaron. Y se reconoció en la mesa que no existía el documento y se nos quiso engañar cuando se nos dijo que la consulta había sido en 2019, en otro gobierno, en otra ley y respecto de lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la verdadera convicción de pueblos y barrios originarios de estos farsantes. Ahora, bueno, pues vamos a ver ya el tema de la polémica de la historia, pues ya lo abordaremos en otro momento. Juan. Sí, yo creo, Susana, que bueno, pues como todo año, un año con sus claroscuros, con sus blancos, con sus negros, sus grises. Yo empezaría por lo feo. Yo creo que lo feo, sin duda alguna, y creo que el recuerdo más presente de las mexicanas y los mexicanos hoy es la muerte, el asesinato de Carlos Manzo. Creo que sí es un precedente muy grave en el país. Que retoma hoy suena en su columna. Sí, No sabía- bueno, yo no conocía del todo el origen del sombrero, ¿sabes? Porque para nosotros fue como nuevo este año, en el 2024, 25, pero es un movimiento que se gestó desde el 2015, ¿eh? Sí. O sea, ya tenía un buen rato. Y pues creo que fue un cuate que lo dijo una vez, tiene esta declaración cuando lo entrevista el país, dice, yo no quiero ser uno más de la estadística, yo no quiero que me maten. Y pues creo que la indolencia de muchas de las autoridades involucradas, nosotros, aquí te lo comenté en su momento, habíamos presentado un punto de acuerdo como Movimiento Ciudadano, a lo mejor no le gusta a Arturo, pero presentamos un movimiento como Bancada Naranja un mes antes, solicitando que discutiéramos en el Congreso las medidas de protección que había solicitado. Eso creo que me parece lo feo, lo triste, lo trágico, que no tendría que volver a pasar. Lo malo, pues para mí es que se sigan sin aprobar las 40 horas. Pasó el año pasado, fin de año, pues esa fue la mala noticia para las y los trabajadores. Hoy otra vez, va a decir, ya está la iniciativa, sí, está la iniciativa, pero sigue sin ser una realidad. Y lo bueno, lo positivo, me parece en parte de la política salarial en México. Qué bueno que ha habido una reducción en la pobreza, es una agenda que Movimiento Ciudadano ha apoyado. Y por supuesto, también creo que lo bueno, lo positivo, es que el crecimiento electoral de Movimiento Ciudadano en Durango y Veracruz fue la fuerza que por mucho más creció en el país. Morena decreció en Durango, Morena decreció en Veracruz. Ahí en Durango le ganamos al PRI y al PAN a Morena, y en Veracruz fuimos la fuerza electoral de mayor Veo crecimiento. que, pero ahí fue por MC o por la deficiencia de Andy. Yo creo que fue una serie de factores, por los malos gobiernos de Morena, particularmente en Veracrus. O sea, no vas a reconocer y por supuesto por la nuestros extenuante candidatos. labor de Andy que lo se agotó tuvo y que ir a lo viajar manda. después, imagínate. ¿No vas a reconocer después eso? del baile que le Qué pusimos. mala onda. Y también fundamentalmente suena por los candidatos que pusimos, que son hombres y mujeres de gran trayectoria, nuevos perfiles, como fue Pancho Franco en el caso de la capital de Durango. A ver, Arturo. Lo bueno, buenísimo. A ver, pero buenísimo, ¿no? Sacamos de la pobreza a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos, mientras que los gobiernos del PAN, por ejemplo, de Felipe Calderón, que se decía el presidente del empleo, ¿te acuerdas? Aumentó la pobreza en 3.8 millones de mexicanas y mexicanos. El gobierno de Enrique Peña Nieto los había dado el PAN, la aumentaron en 3.4 millones de mexicanas y mexicanos. Aumento del salario mínimo, nosotros, no ellos, nosotros, 154%, Pues sí. 13% el próximo año. Históricamente, lo que decía el PAN es, no se puede elevar el salario por encima de la inflación. Y les demostramos que sí se podía y lo volvimos constitucional también. Otra cosa más que es bien importante decirla, ¿no? Indicadores de ingreso. Fíjate, aumentó como nunca, ¿no? El ingreso, tanto para la gente rica, en un 4%, como para la gente de ingresos medios, en un 20%, y para la gente más pobre, porque por el bien de todos, primero los pobres, en un 35%, ¿no? Hay que decirlo también. Hoy, el 2.3% del Producto Interno Bruto, cerca de 850 mil millones de pesos, se van a beneficiar a 32 millones de personas mediante transferencias directas. Y no te piden que votes por nadie, como ellos sí lo hacían con los programas de bienestar, ¿no? Es para adultas y adultos mayores, es para gente con discapacidad, es para jóvenes que están construyendo el futuro, es para estudiantes de secundaria, es para productores y campesinos, ¿no? Me parece algo súper relevante, ¿no? Claro que ellos lo votaron en contra, porque siempre han estado en contra de la gente y del pueblo de México, ¿no? Y hay que también destacar algo, ¿no? Hoy, el 2026 será $1 billón del presupuesto, sube al 3% del Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, Para programas ¿no? sociales. En 2018, con el desastre que nos dejaron los gobiernos del PRIAN, ¿no? Los peores gobiernos que ha habido, Azucena, la gente podía comprarse 7.1 kilogramos de tortillas con su salario mínimo. Hoy se pueden comprar 14.8 con el salario mínimo. Les dimos una paliza de cómo gobernar. Y cierro con esto. 37% menos homicidios. Nos dejaron 100 por día, vamos en 54 y vamos a seguir mejorando. López Obrador dejó 94. Una cátedra de cómo poder gobernar
de parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Espero que aprendan, jóvenes, muchachos. El día de hoy es un buen día para aprender e iniciar el 2026 con más y mejores A conocimientos. ver, Federico. Sí, bueno, a diferencia de Juan, que no reconoce las aportaciones extenuantes del agregado comercial de México en Tokio, y de Arturo, que viene aquí a despotricar de los gobiernos con los que se hizo millonario con contratos públicos, yo me voy a concentrar en otra versión. Lo bueno es que ya vimos el meteoro electoral del rey del Huachicol y el avance del PAN en Veracruz y en Durango. Lo bueno es que nos demostraron que no son invencibles, que su supuesta... López Beltrán y su Y la operación presidenta, porque el 85% de aprobación de la presidenta, del que ya no habla Arturo, porque ya no está en esos márgenes, como tú lo acreditas todos los viernes aquí con Roy, ¿no? Ya de los 80 ni hablamos, si está suplicando llegar a 70. Y aquí también las cifras de su fracaso en la elección de los acordeones, cada vez tienen menos respaldo en la urna, cada vez son más vencibles. Eso es lo bueno. Lo malo. Pues lo malo es que la economía no va a crecer 0.3%, que seguimos en un O país... sea, tú dices que esto de la revocación de mandato y elección judicial fue un fracaso. Claro, movilizaron mucho menos personas. A ver, compitieron solitos, como hicieron solitos la revocación de mandato, ¿no? Y participó menos gente en su elección de acordeones que la que participó en un ejercicio de participación ciudadana que en una elección constitucional. A ver, Es vamos un a revisar fracaso. con el resto de Participó recuento. más gente que termino. la que votó por el Entonces, PAN, así de sencillo. Vamos a revisar. Bueno, regreso. Por más rápido que seas, 2 segundos. Regreso. Son las 8:46. A ver, seguimos en el recuento de lo bueno, lo malo, lo feo. Federico, te quedaste Sí, en... me quedé en lo malo pues seguimos en un país que no crece económicamente. El 0.3% es menos que lo que crecíamos con el narco del observador, que fue el sexenio del 0.8%. Se llenaban la boca diciendo que los gobiernos neoliberales crecíamos insuficientemente al 2%. Salieron peores. Y seguimos siendo con los reportajes que ustedes sacan aquí todos los lunes magníficos. Oye, de ¿no que han las- aparecido los carritos de las farmacias? Exacto, las farmacias del bienestar. El mismo centro de salud de Naucalpan, que ya sacaste 2 veces, Ajá, donde hizo su evento nada. con Delfina, ni siquiera ahí, donde te acuerdas que salió el reportaje que el señor andaba como perdido en la calle buscando en dónde entrar. Entonces, llevan la salud, que dicen que es un derecho, y ni siquiera tenemos medicinas, vacunas, intervenciones. Creo que tu reportaje del hospital del Iste en Oaxaca, que lo negó miserablemente como la basura que es Martí Batres, hasta que tuvieron que ver que sí había carencia de todo. Eso es lo malo. Y Oye, este es un dato, Arturo. Es dato. O sea, Ahorita no lo vamos respondo. a entrar en interpretaciones. Punto 3 es el crecimiento, ¿no? A ver, les voy a dar un dato importante, porque me parece que en esta mesa somos gente seria e inteligente. Primero, hablar del crecimiento económico no es la única variable para medir el bienestar. De hecho, es la peor variable para medir el bienestar, No. porque puede haber economías que crezcan con mucha desigualdad. De hecho, México es la 11ª economía y tiene una enorme desigualdad. Entonces, ¿qué se tiene que presumir en un modelo económico? ¿Cómo va reduciendo Con la el desigualdad? coeficiente Gini. Y el coeficiente Gini, que ha sido otra cosa ¿A poco crees que es ha sido otra ¿En serio, cosa Juan? que han aprendido No me los del digas. PAN este año, es que la desigualdad es una variable muy importante. ¿Y qué creen? Que solamente Canadá y México son los países de América que más reducción tuvieron de la desigualdad. Porque si la economía creciera a 2 dígitos, a 3 dígitos, a 4 dígitos, pero se las va a llevar el Vicente Fox o los amigos de Vicente Fox o Felipe Bueno, Calderón o los cuates de Felipe Calderón o el propio Samuel García, ¿no? A través de las empresas que se tiene allá en Nuevo León, pues está cabrón. Lo que queremos es que haya una distribución de la riqueza. Entonces, para aclarar, los países de la OCDE, solamente 2 van a crecer por encima de 2 dígitos acuerdo a las proyecciones. 2 nada más. El resto Sí. están en un dígito. ¿Qué es importante cuando se presenta un reordenamiento comercial de esta naturaleza? Aliviar la desigualdad, aliviar la pobreza, y en eso, perdón, pero hemos sido los mejores. ¿Hay menos desigualdad hoy, Juan? Digo, hay datos del coeficiente Claro que Gini, sí. pero lo que está diciendo Arturo es una cosa tan ignorante en términos económicos, que el crecimiento económico es la variable menos importante. Para bienestar, Es para medir bienestar, absolutamente para medir bienestar lo ignorante. debatimos Hay cuando muchos- quieras. Hay muchos factores muy importantes. Por Es ignorante supuesto, lo que tú por acabas de supuesto decir. que el crecimiento Imagínate. económico es fundamental. El ideal. Pero Para no que las interrumpas, personas... aguántate, no yo te interrumpas, dejé no hablar. te interrumpas Para cuando que mentías. las personas, este país necesita incluir todavía Tecnócratas. a cientos de millones, a decenas de millones de personas a la economía y a la economía formal. Y eso no va a pasar si no seguimos creciendo, si no hacemos el pastel más grande. Claro que ese pastel tiene que ser igualitario y para eso tendríamos que estar construyendo un Estado que sepa construir capacidades públicas que nos igualen a todos, no solamente que nos hagan libres. Para eso tendríamos que tener buenos hospitales, mejores escuelas. Cuestión que se ha ido abandonando. ¿Por qué? Porque se ha apostado por una política esencialmente neoliberal, Azucena, que es el sueño de Milton Friedman. Démosle dinero a la gente. Qué bueno, ese es un piso mínimo para la gente para que pueda salir adelante en el día a día. Pero lo que verdaderamente iguala en los países avanzados y democráticos del mundo es tener servicios públicos que igualen a la persona más rica y a la persona más pobre. Que puede ser, por Se ejemplo, el redujo esa transporte brecha. público. Bueno, hubo una reducción efectivamente del coeficiente Gini, que no es tampoco sustantiva. Es positiva, pero no es sustantiva. Y nuevamente, Arturo, hay muchos indicadores. Sacar de la pobreza hay- 13.4 millones de mexicanos. Eso no es el coeficiente Gini. No es, Eso es no es distinto. sustantivo. Eso es distinto. Te Eso es la- pregunto, ¿no eso es es la- sustantivo? eso sí. Reducir De la hecho, desigualdad ¿Cuándo no fue es la que había reducción sido de la positivo ¿cuándo del fue la año. reducción de la brecha? ¿Cuál En fue? los últimos 7 años. Lo ¿Cuál? que estamos No, viendo el es coeficiente Gini. Estábamos en Estamos 0. A ver, para que le entienda la gente. El coeficiente Gini mide 2 variables, donde 0 es igualdad absoluta, es decir, un país que alcanzara 0 es igualdad absoluta, y 1 es desigualdad absoluta. Entonces puede haber países muy ricos, pero que son muy desiguales, que son normalmente en donde hay 1000 millonarios, los que tanto Como critica, acá. los que tanto critican Como en México, Movimiento ¿no? Ciudadano, ¿no? Como en México, claro. A ver, lo dije el programa pasado, los 5 no personajes quiso hablar de más los ricos, primeros cuatro más ricos de nuestro país Encabezados por Carlos Slim. concentran, ¿no?, la riqueza El Consejo similar Asesor de la al Presidencia. Producto Interno Bruto de países
Pues eso no es correcto, perdóname. Hay algo que está distorsionando, ¿no?, la forma en la que se distribuyen los recursos. Para eso tiene que entrar un Estado que no sea tecnócrata, que no favorezca a unos cuantos y que vea voltear a la gente de abajo. Porque si no, si el esquema favorece solamente a los de arriba, pues los de arriba determinan cuánto llega abajo. Y es un acto de violencia, por donde se quiera ver. Entonces, finalizo, ¿no? Estábamos en 0.49 cuando inició el gobierno de la transformación, hoy estamos en 0.376. Solamente arriba de Canadá. Es decir, los países de América que tuvieron mayor reducción, que se acercaron más al cero, que se acercaron Estamos más en a la punto 49 y igualdad. estamos en punto 37. 37, así es. Son Canadá y México. Yo antes de mi introducción quisiera hacer una pregunta, Juan, si me acepta ver. la pregunta. A ver, esto que está manipulando aquí el Gavioto, Arturo, tiene que ver con las transferencias a que la gente tiene más dinero en el bolsillo. Y así es como tienen esta medición del coeficiente Gini. ¿No se te hace sensato que todo eso que tienen de más dinero en la bolsa se pulveriza en términos económicos y de desigualdad cuando se tienen que gastar el dinero que tienen, que antes no tienen en la bolsa, en las medicinas y medicamentos que no les daba el gobierno porque creció de 20 a 44.5 del universo mexicano sin servicios de salud? ¿No quedaría consumado como un ignorante certificado, Arturo, porque lo que les dan de programas sociales se lo gastan en medicamentos y consultas en el sector privado, con lo cual terminan más pobres y con mayor desigualdad de facto que sus números fantasiosos? Sí. Azucena, cuando Yo estaba preguntándole a él, ¿eh? Juan, Es pues que sí. por eso Tienen digo, que te la peleen. economía es compleja y por eso digo, no puedes agarrar un solo No, factor dale, o decir que el dale. crecimiento no es importante. Tú podrías incluso tener un decrecimiento Dije, económico que a lo mejor no le es la parece muy medida loable a más Arturo. importante No, para dijiste, medir bienestar. dijiste, de hecho es la menos. No, claro, para medir Dijiste, bienestar, claro que sí. Podría crecer Pero- la economía y disminuir el coeficiente Gini, o sea, que haya menos ricos y que haya O sea, no se crecimiento en las contrapone. comunidades, no se contrapone. Ajá. Lo que necesitamos en este país son las dos, o sea, y no están peleadas entre sí. Necesitamos crecer más y crecer más con mayor igualdad, con mayor prosperidad. Pero nuevamente, en vez de decir, sí nos falta, incluso lo dijo Gerardo Esquivel en una entrevista, espero que no digan que es neoliberal, hacen falta darle certeza a la inversión. Y que para se venga administre a la México mediocridad económica, a fueron invertir, sus porque no palabras. estamos creciendo. Sí, con Denise. Y te hace falsas comparaciones. Te dice, otros países van a crecer doble dígito. Yo creo que aquí, como dice Arturo, somos gente seria. No estamos pidiendo que crezcamos al 12%. Pero otras economías, Chile, Brasil, Colombia, van a crecer al 3%. Guatemala Y aquí va a no crecer vamos al 3.6%. al 1%. Eso es una Según tontería. los datos Pero de en la América Secretaría. Latina, el resto de los Te países voy a dar un crece ejemplo. Los un países dígito que tienen por las mayores caídas económicas, cuando llegan a los topes bajos, tienden a tener crecimientos porcentuales altos. O sea, el crecimiento porcentual medido desde la perspectiva de bienestar es una locura, es tecnocracia absoluta. O sea, es no entender variables de bienestar. O sea, es verdaderamente, o sea, me sorprende de Juan. Juan debería estar en el PAN, no en Movimiento Ciudadano. Sí, se dice progresista, ¿no? Es más, Juan debería de cambiarse aquí al lado y debería ser parte de esta alianza perversa de tecnócratas y neoliberales Eso como es el lo que MACPAN. quisieras, Ahora, no pasa dejo una cosa aquí, un dato, ¿no?, que aquí lo acabo de consultar. El máximo histórico de desigualdad en nuestro país se alcanza en 1994, con la evolución del coeficiente Gini, ¿no? El mínimo histórico se alcanza en 2024, de acuerdo a los datos, con 0.391. Es decir, venimos de una reducción de la desigualdad sin precedente en los gobiernos. ¿Por qué de la dices que es transformación. inexacto? Nosotros votamos por esas medidas. Yo estoy diciendo, justamente, es que mira, ahorita que empezamos con lo del libro, Ya no saben qué decir. para mí sí es relevante. No, y te voy a decir por No, qué. ya no saben qué Porque decir. esa visión maniquea que tienen de la historia de que solo hay un bando virtuoso, solo hay un bando moralmente superior, Obvio. la tienen en el presente. Obvio te dice. No, claro. Ve, Pues- es esa, pues es- voltealo a ver es esa nomás, visión ve lo que del hicieron en país el pasado. Que es capaz de reconocer lo que otros hacen y lo que otros construyen. Nosotros votamos por esas políticas salariales. Porque ¿Cómo? es positivo y lo he ¿Cómo si reconocido. ganaron un solo diputado en las fue el elecciones de sexenio pasado, 2024? no sé ¿De si qué sabes que hablas? aumento al salario. ¿Cuántos Fue en el diputados, sexenio- ¿cuántos no, diputados no, ganaron? permíteme, Ah, permíteme. con los pluris. En el sexenio- con los pluris. en el sexenio Con los pasado, pluris. ¿tú eres pluri? Cuando fueron en En el alianza, sexenio pasado- cuando Acuérdate fueron que pedía las cuando tres de fueron en Aguascalientes, alianza, ya está cuando fueron en ponchado. alianza con el PAN, En el sexenio cuando pasado- fueron en alianza en con el el PAN, sexenio pasado- cuando fueron en en el alianza con el PAN. Fíjense nada más, la verdad es que yo a veces digo, o sea, ¿a poco de verdad no pueden reconocer los avances que ha habido en el país? O sea, de verdad, ¿eh? Creo yo que uno de los temas más importantes, o sea, y créanme que de lo importante es ¿por qué? Porque el pueblo lo siente, el pueblo lo vive, o sea, es la reducción de la pobreza. O sea, el pueblo se siente menos apretado, por decirlo de alguna manera. No vamos a decir que ya todos somos ricos, todos vivimos excelente, no. Pero el pueblo sí ya vive un poquillo más holgado, o sea, menos apretado. ¿A poco de verdad, en serio, no pueden reconocer esto? Digo, yo entiendo que sean oposición, ¿no? Que sean del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano. Pero, o sea, ¿de verdad no pueden ver esto? O sea, ¿no pueden ni siquiera reconocer esto? Yo digo, ¿qué acaso no son mexicanos? Hijo de... O sea, de verdad, esto es algo que no entiendo. O sea, de verdad, ¿eh? Yo entiendo que son oposición y tienen que estar en contra, pero ¿en serio no pueden reconocer un tema tan sensible y tan importante como la reducción de la pobreza? Como el bienestar de los mexicanos, las familias. O sea, de verdad o sea, es lamentable, pero en fin, van a ser oposición y siempre van a ser así. Porque, ojo, van para largo siendo oposición. Los dejo con la información, espero les haya gustado y los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.